no sé cuál es. Este. Bien. ¿Ven la pantalla, chicos, del sistema de isopropilamila metanol? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, tenemos un sistema nuevamente de dos componentes que está a una presión determinada. Acá lo que tenemos que hacer es, lo que vamos a hacer es un diagrama temperatura-composición, no presión-composición. En definitiva es lo mismo, en lugar de, cuando digo find, cuando digo encuentre X1, X2 o Y1, Y2, en lugar de poner P, pongo T. El resto es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué hago? Voy a buscar las temperaturas críticas, presión y factores acéntricos de ambos componentes, porque vamos a hacer el método FIFI. Estaba bien el otro método FIFI que tenía hecho, así que bueno. Luego busco, necesito, en este caso fíjense que yo no tengo datos experimentales, sino que directamente voy a crear el diagrama de equilibrio de fases a partir de los modelos. Primero considerando una mezcla ideal, que todo el sistema se comporte ideal, luego resolviendo por el método FIFI y por último el gamma phi. Bien. Los coeficientes para calcular las presiones de vapor. Y acá nuevamente, atención, les hago que comparen, yo siempre comparo, evalúo la presión de vapor a la temperatura crítica de los componentes 1 y 2 para ver si me dan como los valores que yo saqué de tabla. 32, 80,96, 31 y 80, 121, o sea, está bastante bien. No sé para qué lo hice 300, pero bueno, no importa. Lo puse, es para que vean. Vamos, si la solución, a ver, pregunta, vamos con la primera pregunta. ¿Podemos usar la ecuación de presión de vapor de Jazz? Es la que usamos en termo. Ah, sí, eso les iba a decir. Bien. Pueden usar cualquier expresión de presión de vapor que tengan en las tablas que se les haya subido. Si utilizan la de Jazz, que es la que está en Excel, creo en un archivo de Excel que este año es nueva para mí, no sé en termos si la venían usando desde muchos años antes, me parece que el año pasado no. Pueden usar esa, no tengo problema, mientras les dé, cuando evalúen, les dé cercanos los valores a la T crítica, a la presión crítica o a la presión, si le evalúan a la temperatura de ebullición, que les dé presiones de vapor cercanas a la unidad, está bien. No tengo ningún problema. A ver, otra pregunta. Bien, exactamente, prueben todo lo que quieran. O sea, acuérdense que acá hay una cuestión, lo que tiene que estar bien es el concepto. ¿Bien? Bueno, nuevamente, como dato, para hacer el diagrama TXI, en este caso, conozco, fíjense, como conozco X1, o sea, imagino que conozco X1 porque podría haber puesto Y1, entonces, le doy un valor inicial a X1, un valor inicial a Y1 y a Y2, que tienen que estar definidas, y a la temperatura, porque ahora lo que quiero hacer es un diagrama T versus composición. Entonces, nos vamos al sistema de ecuaciones con el given find. Si el sistema es ideal, sabemos que la fracción molar Y1 es igual a la presión de vapor de saturación del componente puro a la temperatura, que no la conozco, pero lo voy a averiguar, por eso función de T, del componente 1 dividido la presión total por la fracción molar del componente 1. Como el componente 1 es mi dato,
En la segunda ecuación lo pongo como 1 menos x1 y busco y2, entonces a y2 le escribo. Y como estoy buscando y1 y y2, la sumatoria de las fracciones molares debe ser y1 más y2. No x1 más x2, porque en la vida les va a dar el gráfico. Entonces, en esto necesito que cuando vean el ejercicio, escriban las cosas como corresponde. Bueno, sol de x1 encuentre y1, y2 y t. Acá me fijé, sol de 0,5 a cualquier composición de x1 me da el valor de y1, de y2 y de y3. Un valor, pero yo quiero hacer el gráfico. Entonces redefino nuevamente a y1, y2 y t, todos como función de x1, y los hago a la solución de x1 matricial 1, matricial 2 y matricial 3. Es lo mismo de antes, chicos. Le doy un rango a x y digo, tengo que graficar t en función de x rango y t en función de y rango para que me dé el diagrama de dos fases. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en la parte superior voy a tener la fase vapor, porque a mayor temperatura tengo el vapor, a menor temperatura tengo la fase líquida. Y en el medio, toda esta zona es una zona de equilibrio líquido-vapor. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, esto es lo más fácil. Si ustedes en el parcial, porque en el parcial seguro que tienen que hacer un diagrama de equilibrio líquido-vapor, un TXI o un PXI, según los datos que tengan. Yo les digo, lo primero que haría sería el gamma phi, pero si no les llega a dar, por lo menos, bueno, hagan el de la solución ideal para poder contestar algo respecto al diagrama. Vamos a hacer ahora el modelo phi-phi. O sea, donde voy a utilizar el coeficiente de fugacidad del líquido de Penrobinson y el coeficiente de fugacidad del vapor de Penrobinson. Entonces, redefino mi K de equilibrio líquido-vapor, nuevamente diciendo que K es función de la fracción molar del líquido, del vapor, temperatura y presión, y que está definida para los componentes I que van de 1 a 2. ¿Por qué es bueno hacer esto? Antes que nada. Porque cuando yo tengo dos componentes, yo podría escribir esto en mi sistema de ecuaciones given fine. Pero si yo en lugar de tener dos componentes en equilibrio, tengo 10 componentes en equilibrio, como les van a dar en una torre de destilación en operaciones 2, y no van a hacer el gráfico, pero van a sacar las composiciones de equilibrio para calcular los platos de la torre, la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, conviene saber este tipo de programación, porque no es lo mismo plantear 10 ecuaciones donde tengo que escribir para cada una todo esto, que hacer la programación, poner la matricial I para que me lea todos los componentes. Una vez que yo redefiní mi K de equilibrio líquido-vapor, vuelvo a dar los valores iniciales, vuelvo a plantear mi ecuación, Y1 igual a la K de equilibrio líquido-vapor. Ahora, fíjense que esto no lo dije antes y se lo vuelvo a decir. Cuando yo digo que K es función de X, de Y, de T y P, ¿cuántas X tengo? 2. Y tengo 2Y. Como mi dato es X1, entonces, acá va a ir X1 y acá va a ir 1 menos X1, como va acá. Y1 y Y2 van a estar escritas como Y1 y Y2, ¿por qué? Porque es lo que quiero averiguar. Y luego voy a tener la sumatoria de las Y igual a 1, solución de X1 encuentre Y1, Y2 y T, vuelvo a redefinir Y1, Y2 y T, le doy el rango y miren lo que sucede. ¡Hola! Tengo un azeótropo de mínima, que el ideal no me lo da ni que me muera.
¿Se dan cuenta? Sí, profe. No es tan difícil, ¿o sí? No, no tanto. No tanto, hay que practicarlo. Y Sí, es cuestión de práctica. sí, y hay una cosa que deben saber y la deben entender bien. Primero, deben poder escribir en el papel la ecuación del equilibrio líquido-vapor. O sea, Y1 igual a la presión de vapor del componente 1 de saturación por el coeficiente de fugacidad del componente 1 puro por el factor de Poynting por el coeficiente de actividad de 1 dividido la P total dividido el coeficiente de fugacidad del componente 1 en la mezcla, todo eso multiplicado por X1. ¿Por qué tengo que saber escribirla? Porque en función de los datos que tenga, yo puedo decir, bueno, mi comportamiento es ideal, entonces se me va el factor de Poynting, se me va el gamma y los coeficientes de fugacidad. Digo, no, la fase vapor es ideal, pero la fase líquida es real. Entonces, en la ecuación voy a sacar los coeficientes de fugacidad, el factor de Poynting, y solamente voy a dejar el coeficiente de actividad. O viceversa, voy a decir, no, la fase gaseosa se comporta real y la líquida ideal. Entonces en la ecuación me desaparece el gamma, pero me aparecen los coeficientes de fugacidad. Si yo no la sé escribir a mano y no entiendo qué es cada término de la ecuación y qué me relaciona esa ecuación, no me sirve de nada esta programación. Porque el gráfico me da y no sé qué estoy leyendo. Entonces, ¿me entienden lo que les quiero decir? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, en este gráfico que estoy leyendo, acá en el eje 1. ¿Dónde está la manito? La temperatura de ebullición de 1. Exactamente, la temperatura de ebullición del componente 1 puro. Y acá, la temperatura de ebullición del componente 2 puro, porque acuérdense que siempre graficamos contra X1, o sea que si X1 es 1, está puro en esta ordenada de la derecha, X2 crece en el sentido contrario y está puro en esta ordenada de la izquierda. Y la temperatura, y en este punto puedo leer la composición del azeótropo y la temperatura a la cual se encuentra el azeótropo. Si tuviera que hacer una separación de mezclas, siempre me conviene trabajar de este lado, donde tengo zonas de dos fases que son más fáciles de separar. ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos al método, y esto es todo el método FIFI, o sea, el método FIFI es bárbaro. En este caso, o sea, porque es re fácil la programación de la cada equilibrio. Fíjense, es re fácil. Pero, ¿qué pasa? Primero, acuérdense que cuando ustedes insertan la referencia, deben escribir tal cual está escrito en MATCAD el cálculo del coeficiente de fugacidad y el coeficiente de actividad. Porque si acá no le ponen el punto, no les va a calcular. ¿Me entienden? Si acá lo escriben en minúscula, no les va a calcular. Tienen que escribirlo tal cual está en la referencia. Por eso, ustedes tienen el MATCAD, una hoja de MATCAD o una hoja donde dice FIT L.Penrobinson y les dice que es el coeficiente de fugacidad en la fase líquida calculado por Penrobinson, función de todas estas variables. Si hay alguna de estas variables que ustedes no ponen, tampoco les va a calcular. Entonces es muy importante saber eso. Y es muy importante cómo escribo las K acá de equilibrio.
Bueno, dicho eso, que nos dio un diagrama, a ver, esperen que me están haciendo una pregunta por chat. La referencia, ¿la vamos a tener para el parcial? Sí. Mira, te comento, el ingeniero Macaño, el ingeniero Macaño ha subido el cálculo para UNIFAC, para Penn Robinson, o sea, muchos modelos de cálculo de coeficientes de actividad y fugacidad. Entonces, en el aula virtual, lo que yo sugiero es que ustedes bajen esos modelos, los pongan todos en una carpetita en el escritorio. Entonces, en el momento del parcial, o que ustedes van a hacer la referencia, bueno, yo acá no estoy con marcada, estoy con un PDF. Voy y pongo insertar, se abre una ventana que dice browse, busque, entonces aprietan ahí, buscan, se van a su escritorio, se van a la carpeta donde tienen todas estas programaciones, aprietan Penn Robinson y lo insertan, y les permite el cálculo. La tienen que tener a la referencia, si no, no hay forma de calcular. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a UNIFAC. ¿Cuál es el problema de UNIFAC? Los grupos. Los grupos. Y para calcular los grupos, ¿qué tengo que saber? La fórmula. A ver. Yo sé que orgánica ahora no es más correlativa de físico-química, ¿no? En el programa de ustedes. No, profe. No es correlativa. O sea que yo no debería pedirles que ustedes sepan hacer todas las fórmulas de orgánica, pero el ingeniero Macaño sí se las pide. De última, si no saben, bueno, van a tener que buscarla, porque si hacen mal la fórmula del compuesto, los grupos van a estar mal y el gráfico que les va a dar está mal. Entonces, ¿qué compuestos teníamos nosotros? Disopropilamina y el etanol. Bueno, a ver si tengo escrita la fórmula acá abajo. No. No, 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 no. Bueno, veamos. El metanol es este compuesto, punto. Esto es metanol. Y aparece en UNIFAC, aparece el metanol, creo que era metanol, no me acuerdo. El metanol aparece como un solo compuesto, un solo grupo. Fíjense que acá, ojo con esta matriz, porque esta columna es la del metanol y esta es la de la disopropilamina. Y en la disopropilamina, cuando ustedes desarrollan la fórmula, tienen un grupo carbono, hidrógeno, o sea, un nitrógeno unido a un hidrógeno y a un carbono hidrógeno. Y luego tienen otro grupo carbono-hidrógeno y tienen como 3 grupos metilo. 4. No 3, 4. Entonces, esta matriz de coeficientes corresponde a la disopropilamina, que tiene un grupo metilo, un grupo carbono-hidrógeno y un grupo, no sé, carbono-hidrógeno NH. Vamos a ir a la hoja de los parámetros de UNIFAC para que veamos el número de los grupos principales y de los subgrupos para poder poner R y Q respectivamente. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. entonces, Sí, profe. dejo esto de compartir y me voy a buscar
¿Dónde está Unifac? Acá. Listo. Vamos a ver. Dijimos, metanol, ¿no es cierto? Bueno, habíamos dicho, vamos a ver, chusmeemos un poquito la tabla. Miren qué lindo el compuesto que les puse. El metanol es el grupo 6, subgrupo 15. O sea, el metanol está formado por un solo grupo, número principal 6, número de subgrupo 15. El R vale 1,4311 y el Q vale 1,4320. Y la disopropilamina, no sé si capaz que estaba acá. A ver, si le pasé. ¿No le pasé antes? ¿Qué grupo estoy buscando? Estoy buscando... Capaz que esté en la hoja que sigue porque está la isopropilamina abajo. Ah, bien, acá voy. Tiqui, tiqui, ti. El número 15 es la isopropilamina. Acá está, miren, qué divina, qué buena que soy. Les puse la disopropilamina, que tiene como número principal la disopropilamina, tiene el número 15, bien, ojo, el número 15, que es carbono, nitrógeno, hidrógeno. Pero yo estoy buscando como subgrupo el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Por eso ustedes tienen que escribir la fórmula estructural del compuesto para poder separarlos. Les voy a subir un apunte que yo encontré de no sé quién, pero que está muy bueno y está bien, de cómo cómo tomar diferentes tipos de grupos para diferentes tipos de compuestos orgánicos para Unifac. Mañana o el viernes se lo subo. Entonces. Profe, Sí. estoy viendo que en la última columna dice los números de grupos principales de toda la molécula, ¿o me equivoco? Claro, en el caso que vos tenés el compuesto acá, sí, te los dice. Pero cuando no tenés el compuesto que lo tenés que armar, tenés que buscar el grupo principal y el resto de los subgrupos los tenés que poner vos. Acá porque justo figura la disopropilamina y te dice, bueno, tengo un grupo carbono-hidrógeno NH, un grupo carbono-hidrógeno y 4 grupos metilo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para el subgrupo carbono-hidrógeno NH, me vengo acá y veo que R vale 0,9795, ¿sí? Que es disopropilamina el 1533, ¿no es cierto? Bien, y el Q vale 0,6240. Ahora tengo que ir a buscar el R y el Q del carbono hidrógeno y del carbono hidrógeno 3. ¿Dónde están? Allá arriba. Del carbono hidrógeno 3, ¿sí? Que es el grupo 1, subgrupo 1, el R vale 0,9011 y el Q lo que sigue. Y del carbono hidrógeno el R vale 0,4469 y 0,2280. Y este R que está puesto acá y este Q, fíjate que te lo ponen para el compuesto 2-metilpropano. Pero yo me los vengo a leer porque la disopropilamina tiene como subgrupo carbono hidrógeno y carbono hidrógeno 3 acá. ¿Te das cuenta? Eso es para el R y para el Q. Los valores de R y Q salen de los subgrupos que tengo. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Sí, ustedes dos, que son las que siempre me dicen que se entienden, porque son 4 voces reconocí hasta ahora. 2 chicas y 2 varones. Pero el resto está desaparecido en acción. Acá hay alguien que me dice. Ah, bueno, tengo varias cosas, a ver. Yo también entiendo. Gracias, gracias. Gracias. Es tan difícil, chicos, no tener una retroalimentación
Bien, como lo han entendido y ya sabemos los grupos, nos volvemos a armar los grupos, ¿sí? Entonces, dejo esto, comparto la pantalla con el ejercicio nuevamente. Listo. ¿Cuántos grupos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos compuestos? 2. La matriz de los parámetros van a ser 2 columnas por los 2 compuestos, 4 filas por los 4 grupos. Por lo que veo, la primer columna corresponde a la diisopropilamina, que tenía 4 grupos metilos, un grupo CH y un grupo CHNH, y el metanol tiene solo el grupo metanol, el resto es 0. Para cada uno de estos subgrupos tengo un valor de R y de Q que acabo de leer en la tabla. ¿Y ahora qué tengo que armar? Las matrices de A, B y C. La matriz A, B y C va a tener 4 filas por 4 columnas. ¿Por qué? Porque tengo 4 subgrupos. Entonces, así están ordenados los subgrupos, se me pasó para abajo. Acá están. Fíjense que tengo valores de B, qué pesado esto, por Dios. Bueno, nuevamente, metanol. Con metanol, vamos a ver si puedo hacer esto. No, está muy lejos. A ver si achico pantalla. Que está re grande. Tampoco. O sea, la dejo grande como estaba porque yo veo bien. 150 vamos a poner. Bien, armamos los grupos, chicos. Metanol, metanol que era el grupo 6, con el 6, 0. El 6 venía el de carbono e hidrógeno 3, o sea, el 6 con el 1 vale esto. El 6 con el carbono e hidrógeno, que está acá el carbono e hidrógeno, tienen el mismo valor, porque el grupo principal es 1 para ambos, para el carbono e hidrógeno 3 y para el carbono e hidrógeno. El 6 con el... ¿Qué grupo tenía la disopropilamina? Bueno, con el grupo que sea este. Y luego veo el 1 con el 6, el 1 con el 1, el 1 con el 1, el 1 con la disopropilamina. El 1 con el metanol. Uy. El CH con el CH3, el CH con el CH, el CH con el CHNH, y luego el CHNH, que no me acuerdo el número, con el metanol, con el CH3, con el CH, y él con el mismo 0. Resulta que en la tabla de UNIFAC, al lado de los valores de A, van a ver que para algunas interacciones están los valores de B. O sea, tengo interacción del metanol con el carbono hidrógeno 3, del metanol con el carbono hidrógeno. Luego del carbono hidrógeno 3 con el metanol y del carbono hidrógeno con el metanol, la inversa. Y el resto es 0. C es 0. ¿Me entienden o no esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y vamos a la programación otra vez. Acá yo lo que hice, cuando inserté, miren, cuando inserté los phi y el gamma, lo que hice fue darle valores a X y a Y, la temperatura ya la tengo, los N, R, Q los tengo, las P críticas las tengo, y me fijé si el programa lo calculaba. Eso quiere decir que están bien escritos, porque si no están bien escritos, algún error va a surgir acá. Entonces, antes de ir a la programación, yo ya sé que esto calcula. ¿Me entienden? Yo lo hago siempre para no llegar con el error al final y tener que buscar desde el final el error. Para mí es una buena técnica. Ustedes si lo quieren hacer bien, y si no, no. Es una sugerencia.
Y bueno, y ya está, otra vez la misma historia. La constante del equilibrio líquido-vapor de X y TP es todo esto. Esto es lo que tienen que saber. O sea, acá vendría Y1 igual a todo esto por X1. Esta es la ecuación del equilibrio líquido-vapor. Entonces, si la fase vapor es ideal, saco el Fi puro y el Fi de mezcla. Si la fase líquida es ideal, pero la vapor es real, saco el gamma de Unifac y dejo los Fi. Si todo es ideal, saco los Fi y los gamma. Y ya está. ¿Ven qué fácil? Bueno, vamos a decir que sí. Given, find, encuentre, y fíjense que acá me tiró el azeótropo, pero me lo tiró más bonito el Penn Robinson. ¿Por qué? Bueno, para eso hay que ponerse a estudiar cuáles son los modelos, o sea, dependiendo el modelo que yo tome para representar los coeficientes de fugacidad y actividad, ¿qué modelo representa mejor a determinados grupos de moléculas orgánicas? Entonces, algunos andan mejor para mezclas de líquidos polares entre sí, otros para líquidos no polares, otros para mezclas azeotrópicas, otros para no mezclas azeotrópicas. O sea, es medio lotería, hay que estudiar mucho para eso. Yo me conformo con que ustedes puedan hacer el Fi-Fi, el gamma-Fi, y porque si hay un azeótropo, cualquiera de los dos se los va a tirar. Mejor o peor, fíjense que acá el azeótropo, ¿dónde salió mejor? Con el Fi-Fi y no con el gamma-Fi. Pero si me hacen un gamma-Fi y me dan esto en el parcial, yo se los considero bien. Porque el concepto está bien, lo plantearon bien, y las preguntas que haga sobre esto, las deben contestar bien porque ya van a entender el gráfico. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. No, qué amorosa. Gracias. El resto de los 80 que están ahí, atrás, acá hay uno. Para mí que dejan así como que están, ahí está, no profe, no profe, no profe, gracias. A ver, ¿qué otro tipo de preguntas puede hacer del gráfico? Sí, hay que practicar. Cada uno tiene que hacerlo. ¿Qué puedo pedir del gráfico? Bueno, acá. Vamos al gráfico, el otro que está más lindo. Nada, bueno, la composición y la temperatura del azeótropo lo pueden hacer o con MATCAD diciendo que YI es igual a XY y les va a dar la temperatura, o bien con el trace lo pueden leer directamente y no volver a hacer el cálculo. O sea, no me hace falta que cada vez que quieren encontrar una respuesta hagan todo el cálculo para encontrar un valor. Por ejemplo, me puedo venir acá a la mitad del gráfico, posicionarme acá donde está la manito. Oh, lástima que, a ver, tengo como marcar acá, chicos, que no sé la manito. ¿Ustedes ven algo que pueda escribir? Bueno, no importa. A ver, tengo acá, estoy en esta composición. ¿Cuántas fases tengo? 2. Vapor de esta composición, líquido de esta composición. ¿Cómo se llaman estas curvas? ¿Cuál es la curva del punto de burbuja? ¿Cuál es la curva del punto de rocío? Nuevamente, hacer algún cálculo con cambios de energía libre para la fase líquida o para la fase gaseosa. Hacer una regla de la palanca, que eso ya se los voy a explicar la próxima clase, porque me están quedando 3 minutos. No sé, empezar con una composición global acá, digo, estoy en la fase de vapor, entonces disminuyo con una composición global, disminuyo la temperatura,
determine la composición de la primer gota. Entonces, yo bajo esta composición, cuando corto, me aparece la primer gota que tiene esta composición, vengo y leo acá, abajo. Sigo, composición global, llegué acá. Acá estoy en zona de 2 fases, líquido, vapor, leo las composiciones. Sigo con la composición global y llegué al punto en que estoy ya en la fase líquida y mi composición global, que antes era de fase líquida, ahora es mi composición de fase vapor de entrada. Entonces, dígame cuál es la composición de la última gota. Pumba, me vengo para acá. No, perdón, de la última burbuja, la leo acá. Hay ejercicios en la guía que pide exactamente esto que te acabo de decir. Y no se me está ocurriendo ningún otro ahora. Pero esas son preguntas básicas y esas preguntas se contestan si entiendo el diagrama y lo que me está dando. Chicos, me quedan 2 minutos. Yo preparé estos 2 ejercicios para mostrarles cómo se hacía todo. ¿Nos reunimos de nuevo o dejamos acá? O vemos, me preguntan algo de soluciones. Empieza una reunión y algo de soluciones, o el martes hacemos algo de soluciones. Contesten ya porque queda 1 minuto 37. A ver. Deje acá. Sí. Bueno, ya está. Miren, ahora participan los 80. Miren, no, me hacen reír. Sí, yo también me hacen reír mucho. Atiendan. Sí, entonces, vamos a dejar acá. Yo voy a ver si tengo tiempo de resolver los ejercicios líquido-vapor que están en la guía, porque nunca los tengo resueltos. O sea, como ustedes trabajan en clase, yo voy a clase y a veces los tengo resueltos y otras veces no. Bueno, ya estamos. ¿O no? Profe, una pregunta. Sí, decime. En la clase del martes sería una clase de consulta de soluciones y esto, y líquido Sí, vapor. ¿qué les parece? Por mí genial, no sé qué opina el resto. Me van a hacer trabajar doble, porque el ingeniero Macaño iba a dar clase él de teórico el martes, pero a mí me parece que estaría bueno que... A ver, yo le voy a decir, subir ejercicios de equilibrio líquido-vapor son todo lo mismo. Son todos iguales. Es hacer siempre esto. Pero bueno, voy a tratar de subir todo lo que pueda, y le digo al ingeniero Macaño que el martes entonces doy